Bueno, la clase pasada vimos algunas indicaciones importantes de los fenoles. Vamos a hacer un breve repaso. Entonces dijimos que los fenoles son compuestos que tienen un grupo funcional unido directamente al anillo del benceno. Hijos, si nosotros revisamos todas las funciones orgánicas que hemos visto a lo largo de este año, lo único que cambia en ellas es la composición, uno, de la cadena carbonada y la forma, que puede ser lineal o puede ser cíclica. De resto, cambian las terminaciones de acuerdo al grupo funcional, pero las normas de nomenclatura casi siempre vienen siendo precisas. Muchas de estas propiedades que tienen los fenoles son análogas con los alcoholes. Es decir, van a ser propiedades muy parecidas, derivado a que ambos contienen el grupo funcional hidroxilo. Lo único que cambia en el caso de los alcoholes, uno, es la posición, que es lo de que me determina si es un alcohol primario, secundario y terciario, y que en el caso de los fenoles está unido directamente al anillo del benceno, pero de resto pues viene siendo casi las mismas estructuras. Son compuestos bifuncionales. Entonces, ¿por qué decimos que son compuestos bifuncionales? Porque están formados de dos grupos funcionales que son el benceno y el grupo hidroxilo. Esto hace que reaccionen con gran fuerzas y que tengan varia reactividad. Entonces, vemos que la posición o los tipos de enlace que pueden hacer el tema de los fenoles, pues es bastante reaccionante, digámoslo así, debido al, al ángulo que forman los enlaces, que ya lo veremos más adelante. Y pues a nivel industrial son muy importantes porque no solamente los vemos haciendo parte de los compuestos que ya hemos abordado anteriormente, es decir, haciendo parte de las curtiembres, sino también se constituyen bastante en materias primas para fabricar algunos medicamentos a nivel farmacéutico. Entonces, aquí recordando un poco, cuando nosotros vimos hidrocarburos aromáticos, hijos, la posición en la cual se me encuentra el grupo OH va a hacer que el compuesto vaya teniendo algunas derivaciones y algunos cambios. Este compuesto, si lo analizamos ópticamente, está formado por un anillo de benceno y dos grupos funcionales hidroxilo. Pero lo que hace que estos compuestos sean diferentes o que químicamente sean distintos para dar sustancias diversas es la posición en la cual se encuentran ubicados esos grupos hidroxilos. Entonces, en este caso, esta posición es una posición orto. Entonces, orto es cuando no se encuentra unido a ningún átomo de carbono. Es decir, no, aquí entre OH y OH no vemos ningún átomo de carbono. Luego vemos la posición para, que viene siendo separado por un átomo de carbono, y la posición orto, para y meta, que viene siendo separada por dos átomos de carbono. Esa posición es la que me le va a dar cualidades diferentes al compuesto. Entonces, el primero se va a llamar 1,2 bencenodiol. Agregamos la palabra benceno porque estamos trabajando sobre la estructura del benceno, y la terminación ol por ser un fenol. Pero este compuesto químico lo conocemos con el nombre común como pirocatecol. Entonces, el pirocatecol también es conocido como catecol, lo encontramos en la naturaleza y en trazas pequeñas, es decir, en pequeños compuestos. Y el uso del catecol es que se emplea principalmente en la fabricación de los pesticidas, es decir, sustancias que pueden
frenar algún tipo de propagación de alguna planta. Sin embargo, también lo utilizan en la industria cosmética y farmacéutica y también en el caso para poder, digamos, revelar algunas fotografías, también hacemos uso del pirocatecol, que vendría a ser el mismo 1,2 bencenodios. ¿Qué cambia en este compuesto? La posición en la cual se encuentran los grupos hidroxilos. Aquí están separados por un átomo de carbono, pero ya no me forma pirocatecol, sino me forma resorcinol, que ahí es donde yo quiero que ustedes vean el cambio, porque me van a decir, pues que profesor, exactamente iguales. Son exactamente iguales en cuanto a su posición, pero en cuanto a su composición, pero eso es lo que hace que la estructura sea diferente. Entonces, el resorcinol lo utilizamos bastante en la industria a nivel cosmético para elaborar cremas específicamente que ayuden al acné, para quitar verrugas y callosidades. Entonces, aquí vemos que el uso más importante del pirocatecol es como pesticida, mientras que, por ejemplo, el resorcinol lo utilizan bastantes en la industria cosmética. Entonces, ahí es cuando cambia el uso del compuesto químico. Y el tercero, que vemos que es 1,4 bencenodiol, es conocido como la hidroquinona. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros la hidroquinona? La hidroquinona es un aclarante que se ubica básicamente para aclarar gradualmente la piel. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos envejeciendo, nuestra piel empieza a adquirir unas sustancias que se llaman las melasmas. Entonces, esos melasmas son los que hacen que se nos empiecen a crear algunas manchas. El punto de la hidroquinona es que solamente nosotros la podemos utilizar en horas de la noche, porque si la utilizamos y esta entra en contacto con la luz solar, lo que va a hacer es que el melasmas o esa mancha sea mucho más grande. O sea, en lugar de, ahí sí como el cuento, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si ustedes se fijan, hijos, esto es lo que hace que los compuestos sean diferentes. La posición en la cual nosotros encontramos ubicado el grupo OH. Entonces, si nosotros encontramos 3 o más grupos OH, lo que hacemos es agregar la palabra di o tri. Pero si, por ejemplo, en mi grupo OH hay, en mi estructura hay otro tipo de compuestos, entonces, perdón, lo que hacemos es otorgar algunos nombres diferentes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos compuestos disustituidos. Entonces, ¿por qué se llaman compuestos disustituidos? Porque van a tener dos sustituciones en la cantidad de grupos hidroxilos que tengo. Entonces, estos compuestos disustituidos también los ubicamos, miren, en posición orto, meta y para. Entonces, tiene un halógeno. Recordemos que los halógenos son sustancias que nosotros los utilizamos para sustituir porque forman sales. Entonces, este se va a llamar el 2-bromofenol. Primero nombramos el bromo, el anillo del benceno y la terminación fenol para indicar que pues es un fenol del que estamos hablando. Acá nosotros tenemos otro sustituyente que es el grupo nitro. Entonces se va a llamar 3-nitrofenol. En este caso, ubicamos la posición siempre en el cual se encuentra el sustituyente. Y acá este se llamará el 4-metilfenol. Entonces también se puede llamar este orto-bromofenol, meta-nitrofenol y para-metilfenol. Y es exactamente el mismo compuesto. ¿Qué es lo que me cambia? Que el primer nombre lo da la nomenclatura IUPAC y el segundo nombre es el nombre común que yo puedo utilizar o puedo encontrar a nivel comercial.
Entonces, aquí están algunos de los ejemplos de los compuestos o de los fenoles más importantes en la naturaleza. Aquí vemos el 4-metilfenol, parametilfenol o paracresol. Es decir, que este compuesto puede tener 3 nombres diferentes, pero sigue siendo el mismo compuesto. ¿Qué es lo que cambia? La forma como yo lo nombro. El 2-nitrofenol o el ortonitrofenol. El 3-bromo, 4-metil. Entonces, si hay un grupo metil, o si hay un bromo. Entonces, ¿quién nombró primero? Primero nombro el bromo, que vendría a ser el halógeno, y luego el grupo metil. Puede ser cloro, bromo, yodo, astato. Recordemos que los del grupo 7A todos van a ser halógenos. Entonces, pueden ser sustituyentes de los compuestos orgánicos. Este se va a llamar 3-bromo, 4-metilfenol. Este se va a llamar 1,2-benzenodiol. Mire, que viene siendo este mismo de acá, pirocatecol o catequina. Entonces también ese es el otro nombre que lo podemos encontrar. 1,3-benzenodiol o pirocatequina y el 1,4-benzenodiol o hidroquinol. Entonces, los fenoles tienen 3 cambios de acción importantes. Pesticidas para lo de las curtiembres, para la fabricación de cosméticos, pero también son la materia prima para la elaboración de medicamentos. Entonces, aquí tenemos el ácido hidroxibenzoico. En este caso, este es otro grupo funcional importante. Entonces, pasa lo mismo que cuando en los alcoholes veíamos nosotros un aldehído. Entonces, en este caso, la terminación se la damos de acuerdo al otro grupo funcional. Hidroxi, para saber que tenemos en nuestra estructura el grupo hidroxílico, el grupo hidroxilo, y benzoico para indicar que es un ácido un ácido, se me fue la palabra, es ese, el Profe, ácido. digamos, cuál es la diferencia si ambos tienen, digamos, con el 3-bromo 4-metilfenol, también tiene OH? ¿Y por qué no aparece como hidroxi? Porque es que esta no ¿Por es el fenol? no, porque es que este es un sustituyente, Laurita, mientras que este es un grupo funcional principal, ¿sí? El grupo, estos son ácidos Ok. carboxílicos. Entonces, este es un grupo funcional principal. Entonces, si hay un grupo funcional principal, en ese caso sí ponemos, el nombre se le da de acuerdo al grupo funcional principal, pero agregamos la palabra hidroxi para indicar la presencia del grupo OH, ¿sí? Mientras que en este caso son sustituyentes comunes y corrientes que llegan a ser parte de la cadena. La importancia de este ácido, por ejemplo, el ácido salicílico, es que la materia prima para que se forme el ácido acetil salicílico, que es el componente principal de la aspirina. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ácido que es el ácido sulfónico. Entonces, nombro primero la palabra ácido. Aquí nombra, mire, la posición orto, posición para, por 2 átomos de carbono hidroxi y la terminación sulfónico. Y en este, por ejemplo, encontramos ya no la presencia de 2 grupos OH, sino 3. Entonces, este se va a llamar el 1,3-bencenotriol o también se llama el pirogagol. Entonces, ¿para qué utilizamos en química nosotros el pirogagol? El pirogagol es un fenol que se utiliza básicamente ¿qué? Como disolvente. Es el que me va a disolver ciertas sustancias debido a que es muy sensible al oxígeno. Entonces, los usos y las principales aplicaciones del pirogagol es que se utiliza, uno, para teñir el cabello, es decir, que hace parte de algunas sustancias
que van a permitir hacer parte de los tintes. ¿Qué pasa con el caso de los tintes, hijos? Los tintes antiguamente tenían una sustancia química que era el amoníaco y se encontró que el amoníaco podía producir efectos cancerígenos en las personas que tenían el cabello. Entonces reemplazan el amoníaco pero por el pirogagol, que tiene sustancias de alcohol, y lo utilizan básicamente para eso. En algunos casos también lo utilizan como teñido de materiales de sutura, en algunas cirugías también lo pueden utilizar. Entonces, quienes estén interesados en teñirse el cabello, revisar que tenga pirogacol y no tenga benceno. ¿Qué es lo que cambia? La posición, mire, entonces acá sería 1,3 bencenotriol. Y este es el fluoroglucinol. También se puede conocer como trimetrilfluorogocinol, y pues esto lo utilizan básicamente como una especie de anestésico o antiespasmódico, es decir, que son sustancias químicas que me van a permitir anestesiar mi cuerpo por tiempo pequeño. Específicamente esto hace parte de un compuesto que se llama la clozana, y se utiliza bastante en la industria, en temas gastrointestinales. Entonces, las personas que sufren, por ejemplo, de algunos espasmos abdominales, una de dos, o porque tienen el intestino muy largo, o porque quizás padecen de algo que se llama el síndrome del colon irritable, que causa bastante dolor. Entonces, uno de los paliativos, así se llama, que se utilizan para poder mitigar el dolor, es el fluorogocinol o la clozana. Bueno, entonces aquí vamos a ver la estructura y el enlace. En el tema de los fenoles, el enlace juega una posición muy importante, hijos, y es que es lo que permite que la estructura se mantenga estable o sea fácil de romper. Entonces, acá podemos indicar que la estructura de los fenoles tienen un ángulo de 109 grados. Ese ángulo es un ángulo muy corto y obedece a la isomería. Entonces, la palabra iso quiere decir igual y mero partes. Iso igual, entonces, es la manera como ópticamente yo puedo reconocer un compuesto químico. Entonces, recordemos nosotros que los compuestos químicos tienen tres clases de fórmula. Una fórmula estructural, una fórmula condensada y una fórmula molecular. Entonces, esta viene siendo la fórmula molecular. Ópticamente, los fenoles se van a ver de esta manera. Esto de acá es lo que me va a permitir que se genere un ángulo y es lo que me le va a dar estabilidad al compuesto. Esto también lo utilizamos bastante, hijos, cuando nosotros hablamos de compuestos inorgánicos para mirar algo que se llama la hibridación. Entonces, la hibridación hace referencia a la cantidad de orbitales que aparecen en los compuestos. Y recordemos que los orbitales vienen siendo dentro del átomo las estructuras específicas donde se ubican los electrones. Entonces, de acuerdo a esa ubicación de los electrones, es que nosotros podemos conocer las características físicas y químicas de un compuesto. ¿Listo? ¿Qué podemos afirmar de esto según el tipo de enlace? Que los fenoles tienen enlaces cortos, por lo tanto, tienen una estabilidad química mucho más profunda, relacionada con otro tipo de compuestos que de pronto tienen los enlaces mucho más grandes. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá o todo esté claro. Bueno, esto también está relacionado con el enlace. Entonces, la resonancia hace referencia a la cantidad de anillos
que está compartiendo en este momento el anillo del benceno con el grupo H. Entonces, acá está representado la estructura de Lewis. Entonces, chicos, recordemos que la estructura de Lewis hace referencia a la cantidad de electrones que nosotros colocamos respecto a los átomos en el último nivel de energía y que se pueden representar con puntos o con X. Entonces, aquí vemos la estructura de Lewis del fenol, que es una de las más estables que existen. Podemos también atribuirle que son compuestos dipolares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen dos polos o dos tipos de carga. Por la ubicación estratégica que tiene el oxígeno en la tabla periódica, que se lo debemos al señor Mendeleev y al señor Meyer en el año 1869, que fue cuando ellos clasificaron los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades. El oxígeno está ubicado en el grupo 6A, y el hidrógeno está ubicado en el grupo 1. Entonces, por la ubicación del oxígeno, él va a aportar la carga negativa a este compuesto, y por la ubicación del hidrógeno, él va a aportar la carga positiva. Entonces, siempre lo hemos hablado que estas partículas son eléctricamente neutras. ¿Por qué? Porque tienen un polo positivo y un polo negativo, y podemos afirmar también que son compuestos dipolares. Entonces necesito que en este momento, en los 6 minuticos que nos quedan de la clase, por favor realicemos la estructura de Lewis del fenol, es decir, este esquema o esta gráfica que aparece. Estas propiedades de los fenoles reflejan la polarización. ¿Qué es eso? Pues que tengan polos o cargas. En los fenoles, el oxígeno del hidroxilo es menos básico y el protrón del hidróxido es menos ácido. ¿Debido a qué? A la ubicación de lo que estamos hablando en la tabla periódica. Los electrófilos atacan al anillo aromático de los fenoles con mayor rapidez que lo que atacan al benceno, lo que indica que tengan la posición orto, meta y para. Entonces, esas posiciones, orto, meta y para, se las van a dar ¿quién? La basicidad o la alcalinidad que va a aportar ¿quién? El oxígeno y el hidrógeno cuando hacen parte de los compuestos del benceno. ¿Listo? Entonces, hijos, necesito que por favor vayan haciendo su gráfica y que tomen los apuntes necesarios. Nos quedan 5 minuticos para la finalización de la clase, entonces faltando un minuto, dejo de compartir la pantalla y si son tan amables, vamos a tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy de cada uno de ustedes y del trabajo en clase que desarrollaron.